Óiganme, tenemos un videito por ahí, David Collado. David Collado que nos respondió a nosotros, porque nosotros le hacíamos Ujú. exactamente esa pregunta que él hace allí. ¿Qué él Vamos, hace? vamos a ver. ¿Qué él hace haciendo eso? Pero dale. Cuando me preguntan, ¿pero qué hace un ministro de Turismo asfaltando esos sectores populares? Le digo muy fácil. Me daría mucha pena que los empleados de Punta Cana, de los hoteles, salgan de Verón y esté lloviendo, haya lodazal, como está aquí ahora, se ensucien sus zapatos, sus medias, sus pantalones, para luego llegar a los hoteles a servirle a los turistas, viviendo una realidad que no es la que viven en sus casas, en sus hogares. Este no es el turismo que nosotros estamos viendo. Ese no es el turismo de respeto a la gente. Y para que el turismo funcione, debe permear las comunidades, a los taxistas, a los artesanos, a los empleados, a toda la cadena de valor, porque la riqueza del turismo no se puede quedar dentro de las grandes paredes de los grandes hoteles, haciendo ricos a los más ricos. El turismo tiene que permear la economía de nuestro país. Y esa es la visión que tiene el presidente de la República y es la visión que nosotros tenemos. Nos encontramos en el mejor momento del turismo de República Dominicana. Acabo de venir de Miami de cerrar acuerdos para más barcos para el sur. Conseguimos 15 embarcaciones nuevas que van a llegar a Pedernales en el mes de junio, julio y agosto. Estamos trabajando con dedicación para que este sueño de Luis Abinader sea un resultado positivo, sobre todo en el desarrollo del turismo. El turismo está en su mejor momento. La República Dominicana ha demostrado que es resiliente, que es fuerte, que sabe levantarse de las adversidades. Hemos enfrentado una pandemia y salimos hacia adelante en el turismo como número uno. Luego una guerra entre Rusia y Ucrania, siendo Rusia el tercer país emisor de turistas, la República Dominicana con 500,000 turistas al año, Ucrania con 100,000. El país perdió 600,000 turistas de un fuetazo y seguimos hacia adelante rompiendo récord mes tras mes. Bueno, ya el amigo Bobadilla tiene material para trabajar un rato, ¿no? ¿En serio? Es que ese era el original. Sí, sí, es el original. Ok. Mi madre. Los créditos al Nuevo Diario, ¿eh? Sí, eso salió del Nuevo Ajá, Diario. sí. Nuevo Diario da crédito. No, pero nosotros sí. El Nuevo Diario no da crédito, lo que te dé problemas. Descrédito Y lo que da te arma también. esquema. Sí. Y te meten esquema falso y toda la vaina. Eso es lo Sí. que hace el Nuevo Diario. Eh, Óyeme, David Collado. David Collado me da mucha risa porque ¿a quién es que le está faltando la calle? A los empleados. sí. ¿De qué nacionalidad son esa mayoría de los empleados? Porque a los empleados no son empleados dominicanos los que le está faltando las calles. 80-20, tú sabes. El 80-20 invertido, ¿no? Ujú, O sea, sí. sí le está faltando la calle a los empleados de esos hoteles que en su gran mayoría ya no son dominicanos. Eso es de entrada. Lo otro es, y en serio, ¿no? ¿Qué hace un ministro de turismo asfaltando calles? O sea, ¿qué hace un ministro de turismo asfaltando calles? Todo mal, todo mal. Todo mal, todo horriblemente mal. ¿Por qué él tiene que estar asfaltando calles cuando él no construye obra pública como, como acueducto? Usted construye un acueducto, usted sí tiene que asfaltar, porque usted rompe. Para meter tubo y vaina de esa, usted sí tiene que asfaltar, ¿verdad? Usted en obra pública, Ministerio de Obras Públicas, usted ni siquiera el Ministerio de la Vivienda. ¿Qué hace usted asfaltando como ministro de Turismo? Política, Pero, campaña pero electoral. política, no solamente política, o sea, es que pareciera que este señor está actuando al margen de todo, ¿no? Es un suprapoder el Ministerio de Turismo en sus manos. Nadie puede fiscalizarlo aparentemente. Y tiene muchos poderes, poderes más allá de sus obligaciones, de sus deberes, de su, a ver, ¿no? De eso, ¿no? Del marco, ¿no? Legal que le permite actuar. Está mucho más allá, aparentemente. Pero
yo sigo pensando, men, ¿cuándo David Collado va a hablar de uno de los problemas que nos acogotan? ¿Cuándo David Collado va a hablar de la delincuencia, de la inseguridad ciudadana que nos golpea? ¿Cuándo David Collado va a hablar de educación, del gravísimo problema que tenemos de la educación? ¿Cuándo David Collado va a hablar de un problema que él piensa? ¿Qué piensa David? Usted no sabe qué piensa David Collado. Él está constituido de narrativas. Tú no sabes qué piensa David Collado de su compañero del PRM, por ejemplo. O sea, en sentido profundamente, ¿no? ¿Y cómo tú sabes que si él piensa bien, por ejemplo, de sus compañeros o si los respeta, si no se sabe los nombres ni de los que trabajan para su proyecto presidencial en los pueblos? ¿Cómo así? ¿Por qué tú dices eso? ¿Por qué no se lo sabe? Él no sabe. Él le saca pie inclusive a los que trabajan para él. Él no lo visita. Pero que no se saben los nombres, Edwin. No se sabe nombre. De dirigente de base. Te han contado eso. Pero claro que sí, yo lo sé, y lo sé de buena fuente. Mm. Y de más de un precandidato, yo lo sé. De proyectos de más de un precandidato. Si no fuera por armadores como Kelvin Cruz, o sea, la desconexión todavía fuera mayor, mucho más de la que tiene. Eso es para tener, eso es para uno de los casos. Pero realmente, esta verdaderamente es la apuesta del PRM. Y con la irresponsabilidad que nos habla, no, yo asfalto para esto. Ni siquiera plantea un problema plantea una solución para el problema del sargazo, que es una responsabilidad que él debería tener ahí, por ejemplo, ¿tú entiendes? Pero él mismo ha dicho que no puede resolver el problema del sargazo porque no hay una solución para el sargazo. ¿Y tú quieres te dar un dato? Yo te voy a dar un dato. El problema del sargazo azota a los países del Caribe, ¿eh? Sin embargo, tú ves que en países como México, en Quintana Roo, por ejemplo, ahí combinan monitoreo, barreras, recolección en playa, participación de la Marina y proyectos para convertir el sargazo en biogás, materiales de construcción, fertilizantes y empaques. Fue señalado México por el Banco Interamericano de Desarrollo como el primer país en declarar oficialmente el sargazo como recurso pesquero, abriendo la puerta a la industria regulada. Barbados también trabaja con biogás, trabaja el sargazo con biogás. Y esos planes que tienen países como México, específicamente regiones como Quintana Roo, y localidades como Quintana Roo, son planes que tienen que ver con lo preventivo, con el tratamiento y todo. Y plan a mediano y a largo plazo. En República Dominicana, lo que hacemos son barreras, barcazas, recolección en zonas turísticas. Apenas hay un proyecto piloto de biogás y es Punta Cana, y eso es una iniciativa más privada que otra cosa. Y hay una tímida exportación de proyectos privados para usos industriales y la tecnología es SOS Carbon. Pero la mayoría de esas cosas, señores, son reactivas. Nada verdaderamente visionario que se plantee mitigar el impacto del sargazo. Eso no lo hace David Collado, porque él ha dicho no hace mucho tiempo que no tiene solución para el sargazo. Y lo que hace es sencillamente reaccionar. Es para que vean ahí, ¿no?
¿Cuál es el supuesto candidato que tiene el PRM? El supuesto aspirante que lo tiene todo para ganar. De acuerdo a estas encuestas infladas con esteroides, como la Gallup, la última Gallup, que es una vergüenza. Ya ustedes ven. Ya ustedes ven. Un hombre no tiene una solución para nada, ni siquiera para el sargazo que castiga al turismo en República Dominicana. Váyase ahí a las playas, váyase ahí a Boca Chica, váyase a Juan Dolio, para que usted vea cómo está ahí, sale usted full de sargazo. Entonces, ¿de qué me habla a mí? Y esa demagogia de que le está faltando las calles a los pobres empleados de los hoteles, que la mayoría ni dominicanos son. No, hombre, no. Pero fíjate cómo él habla de este asunto, que él justificando el por qué él, pues, falta calle. Que es un tema electoral solamente, demagógico, manejado de una forma muy demagógica. Pero fíjate que le importa tanto, pues, que no se da cuenta que al dar esta respuesta, lo que está admitiendo, pues es una carencia, una deficiencia del sector que debe velar por eso, el sector de obras públicas, que tiene que ser entonces el Ministerio de Turismo, que no tiene presupuesto para eso, encargarse de hacer el trabajo que debe hacer el Ministerio de Obras Públicas. Con eso, evidentemente, está admitiendo un fracaso. Un fracaso de un gobierno que inmediatamente dentro de la narrativa que él está diciendo allí, pues felicita, ¿no? Porque cuando dice, ¿no? Que el presidente, su visión. Pero bueno, estás hablando de que estás en un gobierno donde tú tienes que asfaltar las calles, tú mismo, que no tiene nada que ver con eso, ni tienes dinero para eso. No sé si tú me entiendes. O sea, que en aras de la demagogia, de la politiquería, de la mentira, de la hipocresía, de que tiene que dar un discurso allí, fíjate cómo confiesa algo inconscientemente. Que para mí es lo más valioso de ese discurso que él dio allí. Sí, exactamente. Es un fracaso en obras públicas. Y luego fíjate cómo toma el discurso que nosotros y nuestros colegas hemos estado dando desde que prácticamente esta gente llegaron al gobierno. ¿Cómo es posible que nosotros tengamos que, pues, financiarle el gran negocio del turismo a estas personas, a estos poderosos, a estas familias que tienen el control total del turismo, en esas fortalezas, donde agarran al turista y si ellos pudiesen hacer que nosotros les financiemos un sistema donde el turista ni siquiera pase por esas calles enlodadas, para que los turistas no se ensucien, ¿verdad? Sino que lo puedan traer, no sé, en helicóptero y ponerlo ahí, pues lo hicieran. No lo hacen, claro, porque pues tal vez están buscando la forma, repito, de que sea desde nuestro bolsillo también que le hagamos eso. Claro que le expliquemos eso, sí. No le importa lo que pasa, la realidad después de esa, más allá del muro, ¿no? Del muro de la vergüenza, vamos a decir. No le importa esa vaina. Y ese es el discurso que nosotros hemos estado dando aquí. Y fíjate cómo hipócritamente él lo toma, cuando él es protagonista de eso. Porque él es uno de ellos. Entonces, fíjate cómo ahora la estrategia, y lo veo claro ahora, la estrategia es, bueno, las personas, la población tiene la percepción de que tú eres uno de ellos, de que tú no tomas decisiones allí, de que tú eres un títere allí. Entonces ahora viene con el discursito, ¿no? Tratando de apartarse. No, porque el turismo tiene que ser inclusivo para las comunidades. En 6 años, loco. En 6 años lo que tenemos es en Pedernales, por ejemplo, desalojando a verdaderos emprendedores. Desalojándolo. Eso es ser inclusivo. Sí, lo que están haciendo, que hicieron con Odanis Grullón, una barbaridad.
Y él Ahora, sabe muy bien de eso que hicieron con ese residente de Pedernales que apostó cuando ese ninguno, hijo de sí, Pedernales, papá. exacto, hijo Residente de no, Pedernales, hijo de Pedernales. que apostó por su provincia cuando era un riesgo total, cuando ninguno de esos millonarios amigos de David Collado, pues se atrevía. Porque se atreven solamente si nosotros vamos y la condicionamos todo para que su negocio esté seguro allí. Pero fue un verdadero emprendedor, como tú dices, hijo de Pedernales, que coño, creyó y hizo su inversión, que para él era todo. La inversión que él hizo ahí para él era todo lo que tenía. Para luego entonces, después de 5 años, él fajado ahí haciendo el punto. Ujú. Y cuando vienen los barcos, los cruceros que él mismo anuncia en este discurso, porque no sé si te diste cuenta, dice, no, yo fui a Miami y ya vienen unos tantos cruceros para Pedernales. Ah, ahí vamos a sacar a este muchacho de ahí. Ahí vamos a sacarlo, porque ¿quién se va Porque hay a lo que beneficiar? el que se va a beneficiar ahí es de Ajá, mi club. claro. De mi club. Pero fíjate, o sea, y él mismo en ese mismo discurso habla de que hay que incluir al dominicano. Tienen 6 años ahí sacando al dominicano del negocio. Pues, te digo, El emprendedor, compadre. como que uno es El estúpido, de verdad. emprendedor, como le entra a patar a los emprendedores dominicanos. Sí, porque para colmo tiene el Diablo, mote de señores. emprendedor, ¿no? Diablo, señores. Es increíble. Diablo, pero espérate. PRMista. En serio. ¿Y tú vas a votar así? O sea, va a haber un PRMista que vote así. Porque tiene que haber una convención ahí, de verdad. Tiene que haber una elección. Y es verdad. Bueno, Votan, loco, votan por línea. Porque la Dios gente mío. que, No. imagínate, gente está buscando su empleo ahí. Y si la línea de eso es para allá, bueno, pues se van por ahí. Además es una minoría. Son una minoría. La gente de los partidos actualmente son una minoría, porque el dominicano en su gran no cree en los partidos, no creen en ellos. Y hablamos del discurso este que me choca de verdad, que esté siendo, o sea, David Collado quien está hablando de que hay que incluir al dominicano en el negocio del turismo, cuando todos sabemos lo que está pasando en la zona colonial, por ejemplo. Están incluyendo a la gente en el negocio del turismo en la zona colonial. Da pena ver lo de la zona colonial. Mm. Yo estuve por ahí el sábado. Muchísimas calles rotas, cerradas, sucia, negocio quebrado. Wow. Entonces, uno se da el lujo de tomar ese tema y hablarlo como si somos tú y yo que lo estamos diciendo aquí, que lo hemos dicho todos los días. Y ojo, que estábamos hablando de esa zona ahí colonial, pero miren, Jobo Bonito, San Lázaro, prepárense, porque la gentrificación va para allá. O sea, no es un cachú y no es mentira. Vamos a ver, Wendy Núñez, buenas noches, Edwin y Maracayo, muchas bendiciones. Muchísimas gracias, amén, Wendy. Amén. Felicita Jiménez pone hipocresía. Joel Reyes, equipo, David Collado es un popi, no tiene empatía ante la clase pobre y ese es un posible candidato a la presidencia. Dios nos libre de él como presidente. Matías Polanco, muchísimas gracias. 79 pesos ahí nos ha donado. Muchas gracias. Muchísimas Matías. gracias por tu donación. Rafael López Beato, Tomás Castro, presidente, y Remberto Pichardo, procurador. También nos dice Matías Polanco que David Collado es un líder prefabricado. La clase empresarial de este país para representar a la clase empresarial y no al pueblo. Ortega, 664. Buenas noches, Edwin y Maracayo. Ahora estoy en el trabajo, pero les sigo, aunque es un poco difícil, pero para adelante. Muchísimas gracias por tu apoyo, Ortega, y por tu sacrificio. Braulio Castillo Frías. Está fuerte, Braulio. Yo no puedo decir eso. Manny Betancourt. No, tampoco así. La gente tiene su
tiene la libertad de decir, aquí no vamos a censurar a nadie, Manny Betancourt, pero yo no me refiero a nadie así, de esa forma, ¿no? Jason Veloz, que nos saluda, también nos dice, las referencias de cine en este podcast son un plus y la cereza del pastel. Imagínense escuchar a Mantequilla en una oración y en otra Aronofsky. Grandes. Lo que pasa es que... Bueno, Lo que fusión. Lo que pasa es que tú sabes, el TDAH me hace eso.